nuestro espacio divertido, profundo, de aprendizaje, donde nuestra idea siempre es que se lleven cosas buenas para ustedes, cosas que que las hagan pensar, reflexionar y que hagan que su vida sea cada vez más grata y más agradable y más significativa. Así que, bienvenidos. Bueno, para los que están también por primera vez, les contamos, aparte de estos talleres gratuitos, nosotras también somos psicólogas, atendemos vía online, niños, adolescentes, adultos, parejas y familias. Y bueno, como yo siempre he hecho broma y digo que ir a terapia debería de estar en nuestra canasta básica, porque tenemos que darle todo el valor y el reconocimiento a nuestra salud mental y a nuestra salud integral realmente, nuestra salud física y nuestra salud mental, emocional y espiritual. En el orden de los talleres que hacemos los viernes, que son con menor número de personas, tenemos un taller divino que se llama El arte de comunicarse. Si a veces tienes a alguien cerca de ti que no te entiende o que dice las cosas como tú no quisieras que te las dijera, entonces este taller es para ti, porque aquí vas a aprender 5 técnicas, vas a vivenciarlas, vas a actuarlas, de cómo lograr entenderse. Mucha gente lucha y se preocupa por tener dinero, eso es importante, pero resulta que es muy importante poder entenderlo, porque eso nos va a permitir llevar una vida, como ya Maru lo señaló, una vida mucho más saludable. Comenzamos con el tema de la egolatría o el egocentrismo. Fíjense que el término ego tiene que ver con el yo, que eso está bien, o sea, tiene que ver con la autoestima, pero como siempre hemos dicho, los extremos o los excesos son los que hacen daño. O sea, la idea es tener un equilibrio y en función de eso, pues, como siempre le hemos dicho, ustedes vienen aquí a aprender no hay respuestas ni buenas ni malas, no se sientan juzgados. Hay aproximadamente 15 clasificaciones de egocentrismo. Vamos a ver solo 5. Bueno, fíjense que en el saberlo todo, más que hacer todo, es saberlo todo. Él opina sobre lo que sabe, pero sobre todo sobre lo que no sabe, porque es que lo sabe todo. Y es extremadamente, tiene respuesta para todo. Y lo más que llama la atención es que es un gran consejero, pero su vida está hecha un desastre. O sea, él le dice a los demás cómo tienen que hacer su vida, pero la de él es un desastre. Y fíjense que aquí en las posturas corporales, él sabelo todo, mire, tiene una postura hinchada, inflada y negando al otro, invisibilizando. El otro parece que no existe. Y a veces uno con este tipo de personas se siente como que, bueno, como que no está. Es solo él, lo que él opina, lo que él crea. Los demás están anulados. Insaciable es una persona que tiene que llamar la atención sí o sí. Y todos el resto de las personas tienen que fijar sus ojos en él. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser una persona que coma mucho, no, sino son aquellos, es el famoso sí, pero, o sea, tú le llevas algo, sí, pero le falta esto, sí, pero si hubiese sido lo otro, no, en la comida no, está bien, pero sí le hubiese echado menos sal, no, pero si le hubieses cocinado menos, no, pero siempre, ese es el insuficiente, el hipercrítico, ¿ok? Es el insaciable. El envidioso. Hay una tendencia, antes se decía, hay una teoría que dice que es que el envidioso quiere ser como el otro. No, es que el envidioso ni siquiera se acepta a sí mismo y vive pendientes del resto. No disfruta él y tampoco de lo que los otros hacen. El envidioso todo el tiempo está compitiendo. Que, por ejemplo, si tú compraste eso, un objeto X, entonces te costó tanto, hay otro que él vio ese objeto mucho más económico que eso, y mejor. Si tú te compraste un carro, no, pero él tiene un carro mejor. Entonces, esa persona es aquel que se dice que ni vive ni deja vivir, porque sufre muchísimo, porque no disfruta de lo que tiene, ni tampoco deja
pretende que los otros tampoco lo hagan. Y sobre todo, se siente como una postura elevada públicamente cuando hace ese tipo de cosas. Fíjense que esta persona, fíjense la imagen tan hermosa, que la persona, uy, se fue, que la persona está disfrutando de sus globos y este viene a pinchárselo. Así es el envidioso. Ella está disfrutando y uno no le tiene que hacer mucho caso a eso. Un mecanismo de inferioridad muy arraigado y de mucho sentimiento de insuficiencia también y de falta de empatía, porque qué bien disfrutar del bienestar de los otros. Ahora tenemos a uno acá que no es muy conocido el nombre, se llama el ególatra jinete. Sube al caballo del otro. Es el que nosotros llamamos copión. El que, por ejemplo, cuando estábamos ya, y eso se comienza, esa egolatría comienza en la primaria. No crean que cuando llegó a jefe o adulto en la universidad o se graduó, no, eso comienza justo en la edad escolar. Y, por ejemplo, que la maestra pregunta cualquier cosa, 4 por 5, y entonces el tímido dice 20. Y el otro salta con su bocote y dice 20, ¿quién dijo yo? Y no le reconoce las glorias a quien realmente fue el autor de esa respuesta. Y sobre todo copia las ideas y los proyectos. Es impresionante, siempre en los distintos contextos hay gente que salta a la talanquera y quiere brillar con luz de otro. Y ese es verdadero jinete. Ese es el concepto ese. Y el último que le traemos es, este sí es más conocido, y se llama el manipulador. ¿Cómo es el ególatra manipulador? Es mentiroso, esconde por supuesto, esconde cosas, esconde la realidad, se hace la víctima para obtener siempre un beneficio y todo eso que ustedes han dicho. Entonces, solo porque es sumamente extenso, como le dije al principio, pues íbamos a ver solo 5. Y la idea es un poco, ¿cómo reconocemos nosotros a un ególatra? Es aquel que al otro lo anula, el otro no existe, no le pide opinión y sobre todo no acepta críticas. Entonces a veces hay una combinación entre el manipulador y el insaciable, a veces hay el sabelotodo con el jinete, a veces puede estar, y esos son los casos peores. Si ustedes tienen a alguien cercano a alguno de estos, huyan, señores, huyan. Resulta que hay que tener en cuenta 2 cosas fundamentales. Todos de alguna manera tenemos nuestro ego, ¿ok? No es que, ay, yo no tengo, no, sí, cada uno de nosotros tiene su ego. Lo importante es cuánta preponderancia tiene en nuestra vida. Recuerden que el ego se sustenta en 2 cosas fundamentales, en la imagen y en el estatus social, en lo que queremos aparentar, ¿ok? Entonces aquí hay 4 reflexiones que les traigo. Fíjense bien, lo primero es que vamos a definir qué es máscara. Máscara es lo que a veces utilizamos todos también para aparentar algo que creemos que es deseable para los demás. Es decir, si yo creo que es importante que siempre me muestre optimista y alegre, entonces aunque esté triste, yo me pongo la máscara de alegre. Hay personas por ahí que se las dan de súper fuertes, que nada los perturba, tú sabes, entonces, pero en el fondo todos tenemos una dosis de vulnerabilidad. Entonces es la persona que se pone su máscara de fuerte, de que nada lo conmueve. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene que ver también con el ego, ¿verdad? Con el aparentar. Yo aparento, aparentamos. Entonces, una manera de dominar nuestro ego es darnos cuenta cuando estamos queriendo aparentar, cuando queremos ganar la aprobación de los demás y cuando realmente somos auténticos. ¿Ok? Y nos mostramos si hoy estoy triste. No siempre tengo que estar alegre. O si tuve un error, tuve un problema, lo reconozco, lo reconocemos. Entonces de ahí la importancia de descubrir qué máscaras usamos y quitarlas. La segunda imagen tiene que ver un poco con lo que decía Yunaimi, ¿verdad? Fíjense que ahí tenemos un globo grandísimo que dice ego. Y con un alfilercito se puede fácilmente explotar ese globo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa con la persona eminentemente egocéntrica? Que se cree superior a los demás. Y por eso tenemos ese
ese globo tan gigante. Y le cuesta, por supuesto, cuando uno le hace alguna crítica o le señala algo, son personas que se ofenden fácilmente porque estamos tocando su ego. Y entonces, al ser, ¿verdad?, algo falso, una máscara, un pinchazo puede fácilmente hacer que se destruya esa máscara o desaparezca esa falsa imagen. Otra manera maravillosa de soltar, de gestionar de manera adecuada nuestro ego, es ser capaces de reírnos de nosotros mismos. Cuando nosotros cometimos un error y decimos, cónchale, mira qué lo que era o mira lo que hice, y nos reímos, nosotros estamos actuando, ¿ok? No estamos con esas ínfulas, yo nunca me equivoco, yo nunca esto, nunca lo otro, sino que soy capaz de reírme de mí, de lo que hice, y entonces estoy conectando con lo mejor de mí. Y aquí les tengo esta pregunta, fíjense. ¿Se acuerdan que les dije que el ego tiene que ver con la imagen y el estatus social? ¿Qué proyecto a los demás? Entonces, la gran pregunta para ustedes es, ¿de qué eres esclavo? A veces somos esclavos de la opinión de los demás, de la aprobación de los demás, de cuántos likes recibo ante una determinada publicación que realizo. Reflexión para ustedes. ¿De qué creen que son o se sienten esclavos? A veces la esclavitud tiene que ver con agradar al otro, ¿ok? Perdiéndonos de conectar con nuestro verdadero yo, con nuestra verdadera esencia. Entonces es importante entender que cuando estamos exageradamente pendientes de la aprobación de los demás o exageradamente pendientes de tener siempre la razón, de sentirnos suficientes, de tener cada vez más cosas a nivel material, estamos siendo esclavos de esa necesidad. ¿Ok? Ajá, ya les. Entonces, fíjense. Otras cosas que tienen que ver con el ego es esa necesidad de tener la razón. ¿Ok? Entonces aquí les traigo esto que me fascina, que dice, tenemos que dejar de querer tener la razón para poder encontrarnos con el otro. Donde hay un vencedor y un vencido, no hay encuentro posible. ¿Ok? Y recuerden lo que siempre le hemos dicho, cada quien tiene su manera particular de ver el mundo, de percibir, de tener sus experiencias, tan válida como la tuya. No hay una más valiosa que la otra o una más importante que la otra. Todas son igualmente importantes. Cuando queremos tener la razón, siempre somos esclavos, así como ese muchacho que está agarrado por esas cuerdas, ¿no? Y qué linda esta imagen de alguien poniéndole los zapatos al otro. Sigamos. Entonces, fíjense, la humildad no es pensar que eres menos, es simplemente no creerte más. ¿Cómo dominamos el ego, verdad? Entonces vamos a sumergirnos en la sencillez y en la humildad. Vamos a ser capaces de disfrutar de las pequeñas cosas. A veces uno cree que, yendo a cosas grandísimas, teniendo cosas apoteósicas, es como uno realmente feliz. Y se olvida de disfrutar de esas pequeñas cosas que realmente son lo que hace que la vida sea maravillosa. Perder el miedo a fracasar y a las críticas de los demás. ¿Se acuerdan lo que les hablaba de la imagen y del estatus? Cuando uno pierde el miedo, uno sabe que se puede equivocar y no hay problema porque uno aprende. Cuando uno decide no prestarle atención en el buen sentido de la palabra a las críticas de los demás, uno se arriesga, uno es capaz de arriesgarse porque uno es capaz de creer en su propia apreciación. De la misma manera que perdemos el miedo a fracasar, también se nos va la pena, la vergüenza y la timidez, porque ya no importa si al otro le parece o no le parece lo que estamos haciendo. Lo importante es cómo nos sentimos realizando eso que queremos realizar. Y eso depende de nuestra propia aceptación, de aceptarnos tal cual somos, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Para llegar a esto, ¿verdad? Tenemos que usar el poder de la autoconciencia,
ser capaces de cuándo es que estoy funcionando desde el ego y cuándo estoy funcionando desde mi verdadero yo. Y la invitación suprema es, por supuesto, regresa a tu verdadero yo. Entonces, tenemos 7 pasos para dominar el ego. No te sientas ofendido, a menos que sea, claro, si alguien te insulta, evidentemente, pero si alguien te señala algo que hiciste mal, en vez de sentirte ofendido, acuérdate que si te sientes ofendido es el ego, porque te estás sintiendo superior. En cambio, si tú dices, bueno, ¿qué habrá de cierto en esto que me están diciendo? ¿Qué aspecto debo mejorar? Entonces, eso que te están diciendo se convierte en factor de crecimiento para ti. La otra es libérate de la necesidad de ganar. Acuérdense que si estamos en competencia, entonces no hay encuentro posible con el otro. En la misma línea está la necesidad de tener la razón. Querer tener la razón, acuérdense lo que les dije antes. O sea, todo es válido. Lo que piensa la otra persona es válida, aunque sea diferente a ti. Y cuando estás en esa lucha por querer tener la razón, a veces hasta puedes perder valiosas amistades por eso. Libérate, por supuesto, de la necesidad de sentirte superior. No eres superior, eres igual al otro. La necesidad de tener más, lo que les decía, tener más objetos materiales, porque con eso la imagen, ¿se acuerdan? Con eso van a decir que soy excelente, que soy, tú sabes, lo último, lo máximo. No, hay que liberarse de eso. Me encanta esa onda minimalista de que teniendo poco podemos ser sumamente felices, poco y valioso. Lo que tengamos, eso sí, lo poco que tengamos que sea de calidad. Hay que liberarnos de la necesidad de identificarnos con nuestros logros. Es maravilloso tener logros y tenemos que celebrarlos, pero nosotros somos más que nuestros logros, porque acuérdense que hay logros y podemos en algún momento fracasar. Si solamente nos vemos a través del lente del logro, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a sentir cuando tengamos algún percance, cuando tengamos algún fracaso? Entonces recuerden, somos más que los logros. Y por supuesto también liberarse de la necesidad de tener fama.